Terapias inmunosupresoras en trasplantes, realizado por Paulina de la Rosa y Vanelli Barra. ¿Qué es un trasplante? Un trasplante es un procedimiento que consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona, la cual denominamos donante, a otra, que se denomina receptor, o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. Existen muchas razones por las cuales un paciente debe someterse a un trasplante. Sin embargo, una de las razones más comunes es tratar de reemplazar algún órgano, tejido enfermo o lesionado y sustituirlo por uno sano. El donador del órgano o tejido a trasplantar no necesariamente debe ser una persona con vida. Si una persona donante sufre de muerte cerebral, sus órganos pueden ser conservados por medio de diversos métodos con la intención de que su funcionamiento no se vea afectado, y esto sea de utilidad para otro paciente que lo requiera. La lista de órganos y tejidos trasplantables, según su frecuencia, incluye córnea, riñón, médula ósea, hígado y corazón. Enfocándonos en el trasplante de riñón, este fue realizado por primera vez en 1935 por un cirujano ruso. Sin embargo, este causó rechazo casi inmediato, debido a una incompatibilidad de los tipos sanguíneos entre el donante y el receptor. No fue hasta 1954 que se realizó el primer trasplante exitoso de riñón entre gemelos idénticos, encabezado por Joseph Murray. Antes de realizar cualquier procedimiento, se debe tomar en cuenta la compatibilidad que existe entre el donante y el receptor. De no ser así, el sistema inmunológico del receptor reaccionará de manera negativa al trasplante y lo rechazará, poniendo en riesgo el procedimiento y la vida del paciente. Esta compatibilidad entre el donante y el receptor tiene que ver con el tipo de trasplante que se realice, siendo estos 4 diferentes: autoinjerto, isoinjerto, aloinjerto y senoinjerto. El autoinjerto consiste en transferir un tejido propio a otro sitio del mismo individuo. Un ejemplo sería el trasplante de piel después de una quemadura. Isoinjerto, basado en transferir un tejido entre individuos genéticamente iguales. Un ejemplo es en gemelos humanos idénticos. Aloinjerto, el cual es la transferencia de un tejido entre miembros que son genéticamente distintos pero son de la misma especie. Y senoinjertos, que consiste en transferir un tejido entre dos especies distintas, por ejemplo, el injerto de un corazón de bovino hacia un ser humano. A pesar de que un trasplante implica diversos riesgos en el paciente, tanto al momento de la cirugía como en el futuro, son un método terapéutico que puede ofrecer beneficios importantes y mejoras en la calidad de la vida del paciente. Para que el trasplante sea efectivo y posea menos probabilidad de rechazo, existe una amplia gama de terapias que se pueden emplear para garantizar un trasplante exitoso en el receptor. Estos diferentes tipos de terapia los podemos dividir en 3 tipos: terapia inmunosupresora generalizada, terapia inmunosupresora específica e irradiación linfoide total para la eliminación de linfocitos. La terapia inmunosupresora generalizada consiste en administrar inmunosupresores que actúan en el organismo de una manera general, es decir, no son específicos para un tipo de antígeno. Entre estos están los corticosteroides, la azatioprina, metotrexato, prednisona y dexametasona, ciclofosfamida y metabolitos de hongo, tales como ciclosporina A, FK506, también llamado tacrolimo, y la rapamicina. Los corticosteroides. Su acción principal es la inhibición de la síntesis de interleucina 1, la cual activa las células T cooperadoras, la interleucina 6,
que activa los linfocitos B, y el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, los cuales interfieren en la respuesta inmunitaria celular y humoral. Azatioprina. Este es un potente inhibidor de la mitosis, que se administra con el fin de disminuir la proliferación de células B y T. Es recomendable administrarla antes y después del trasplante. Un dato importante es que en combinación, la administración de azatioprina y los corticosteroides aumenta potentemente la supervivencia de los aloinjertos. Ciclofosfamida. Por su mecanismo de acción, que consiste en insertarse en la hélice de ADN, se considera eficaz para actuar contra las células que se dividen rápidamente y es útil para bloquear la proliferación de células T. Es recomendable administrarla antes de que se lleve a cabo el injerto. Metotrexato. Su mecanismo de acción consiste en actuar como un antagonista del ácido fólico para bloquear la síntesis de purina. También se considera un inhibidor de la mitosis y se puede combinar con corticosteroides tales como la prednisona y la dexametasona. Metabolitos de hongos. Entre ellos se incluyen la ciclosporina A, el tacrolimo y rapamicina. Estos, a pesar de ser inmunosupresores generales, son un poco más específicos que los otros, ya que su sitio de acción es en las células T en reposo, realizando un bloqueo de su activación y proliferación. Estos también previenen la transcripción de genes que codifican para moléculas que activan a las células T, tales como interleucina 2, reduciendo la actividad subsiguiente de algunas poblaciones efectoras involucradas en el rechazo de un injerto. FK506 y rapamicina son de 10 a 100 veces más potentes que la ciclosporina A, por lo que pueden administrarse llevando una dosis más baja y con menos probabilidad de presentar efectos secundarios. Los fármacos como azatioprina, ciclofosfamida y metotrexato son considerados inhibidores de la mitosis. Terapia inmunosupresora específica. Un segundo tipo de terapia es la inmunosupresión específica, la cual va dirigida específicamente contra el antígeno. Se han realizado distintos tipos de agentes inmunosupresores dirigidos, involucrando el uso de anticuerpos monoclonales o ligandos solubles que se unen a moléculas de superficie celular específicas. Existen distintos tipos de anticuerpos monoclonales que han sido probados al realizar un trasplante, de los cuales su mecanismo de acción se basa en agotar en el receptor una población de células en particular, o bien bloquear un paso clave en la señalización inmunitaria. Algunos tipos de agentes dirigidos son la globulina antitimocito. Esta posee un mecanismo de acción que consiste en agotar linfocitos en receptores antes de un trasplante. OKT3. Este es un tipo de anticuerpo monoclonal dirigida contra la molécula CD3 del TCR, que elimina con rapidez las células T maduras de la circulación. Esta eliminación depende de que se unan células T cubiertas con anticuerpo a receptores Fc sobre células fagocíticas, que luego fagocitan las células T y las eliminan de la circulación. Anticuerpos monoclonales específicos para el receptor de interleucina 2 de alta afinidad. Basiliximab. Como este receptor CD25 solo se expresa en las células T activadas, este tratamiento bloquea de manera específica la proliferación de células T activadas en respuesta a los antígenos del injerto. Anticuerpo monoclonal contra CD20, rituximab. Esta estrategia se utiliza para eliminar células B maduras y se dirige a suprimir respuesta del rechazo mediado por anticuerpos.
Anticuerpos monoclonales contra marcadores específicos de células T. Utilizada en casos de trasplante de médula ósea, con el fin de pretratar la médula del donante para destruir células T inmunocompetentes que pueden reaccionar con los tejidos del receptor y causar la enfermedad del injerto contra huésped. Anticuerpos monoclonales específicos para las citocinas implicadas en el rechazo de trasplante. Puesto que las citocinas parecen desempeñar un papel importante en el rechazo de aloinjerto, es importante que sean dirigidas de manera específica. Algunas de estas citocinas son factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma e interleucina 2. Fármaco belatacept. Este fármaco realiza un bloqueo de emisión de señales de CD80-86. Este bloqueo es realizado mediante la proteína CTLA4, fusionado con la cadena pesada de inmunoglobulina G1 de humano, CTLA4 inmunoglobulina. El resultado es que sin esta señal coestimuladora, las células T dirigidas contra el tejido injertado se hacen anérgicas. Esto quiere decir que no realizan ninguna fusión. Irradiación linfoide total para eliminar linfocitos. Otro mecanismo de terapia inmunosupresora es la irradiación de linfocitos. Ya que estas células son muy sensibles a los rayos X, la irradiación con estos se puede utilizar para eliminarlos del organismo de la persona receptora del trasplante, justo antes del injerto, y así evitar un futuro rechazo. Este mecanismo de inmunosupresión suele utilizarse en el trasplante de médula ósea, o para tratar la enfermedad de tejido contra huésped. Su mecanismo de acción consiste en que el receptor recibe múltiples exposiciones a rayos X en timo, vaso y ganglios linfáticos antes del trasplante para lograr una irradiación linfoide total. Luego, el receptor entra a un estado de inmunosupresión, donde puede recibir el trasplante. Como la médula ósea no es irradiada con rayos X, las células madre linfoides proliferan y renuevan la población de linfocitos circulantes. Entonces, estos linfocitos recién formados tienen más probabilidades de volverse tolerantes a los antígenos del injerto.